Buenos días, chicos y chicas. Hoy continuaremos con la clase de la semana pasada con movimiento rectilíneo uniforme, porque nos faltan por ver para terminar esta unidad. Entonces, la semana pasada quedamos en la siguiente diapositiva que vimos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme de posición final igual posición inicial más la rapidez por el tiempo. Y también vimos que la rapidez era distancia partido por tiempo. Entonces, ahora seguimos con la materia. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver gráficos de posición versus tiempo. Primer gráfico que vamos a ver es el que está ahí. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que la posición inicial es 0, por lo tanto la ecuación, ¿cómo queda? Posición final igual a la velocidad por el tiempo. Segundo gráfico, ya cuando tenemos una posición inicial, o sea, tenemos un valor. Y la ecuación, ¿cómo me queda? Posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Estos dos gráficos son ascendentes, así se le llama, gráfico ascendente, que a medida que transcurre el tiempo, la posición va aumentando. Y el último gráfico es el que tenemos una posición inicial. ¿Cómo queda la ecuación? Posición final igual a la posición inicial menos la velocidad por el tiempo. ¿Por qué menos? Porque el gráfico es descendente, o sea, va disminuyendo. A medida que transcurre el tiempo, la posición va a ir disminuyendo. Por lo tanto, aquí la rapidez es negativa. ¿Qué más podemos sacar de un gráfico? De un gráfico podemos sacar la pendiente. La pendiente de un gráfico se define como la velocidad del móvil o la rapidez del móvil, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque estamos frente a un gráfico. Cuando nosotros hablamos de un gráfico puede ser velocidad o rapidez. Por lo tanto, cualquiera de las dos. Ahora, siempre que me presente un gráfico de posición versus tiempo y me digan la pendiente que representa la rapidez o la velocidad del móvil. Ahora, ¿cómo se define la pendiente? Matemáticamente se define la pendiente como I2 menos I1, o sea, los puntos verticales partido por los puntos horizontales. O sea, el punto 2 menos el punto 1 dividido por x2 menos x1. ¿Ya? Y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Entonces, para que quede más claro, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué me dice? La siguiente gráfico de posición x, posición en el tiempo t, acuérdense que esta x no es del eje coordenado, sino que esta x es de la posición, de donde va el móvil. Por eso es x y alrededor tiene metro. Entonces, la siguiente gráfico de posición x en el tiempo t corresponde a un cuerpo que se desplaza en línea recta. Y me dan el gráfico con sus puntos. Considerando lo anterior, ¿con qué rapidez se desplaza el cuerpo? Por lo tanto, me están pidiendo la rapidez. ¿Cómo sacábamos la rapidez? A través de la pendiente. Entonces, veamos. Pendiente, ¿cómo se definía pendiente? I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Entonces, hagámosla. I2, ¿cuánto vale el I2? 10. ¿Cuánto vale el I1? 6. Por lo tanto, me queda 10 menos 6. De arriba. Abajo, X2. X2 vale 5 y el X1 vale
3, por lo tanto 5 menos 3. No olvidar, si yo elegí este como I2, el que acompaña en el eje X es el X2, por lo tanto el 5. Este es el I1, el que acompaña en el eje X el X1. Entonces, por eso me queda 10 menos 6, 5 menos 3. Entonces, ¿cuánto me queda? 10 menos 6, 4. Y 5 menos 3, 2. Por lo tanto, la pendiente, que es lo mismo que decir rapidez, me da 2 metros partido por segundos. Seguimos. El otro gráfico que nosotros vamos a ver va a ser de velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo en ambos. Velocidad versus tiempo. Y no se olviden cuál era la característica de este movimiento, que la velocidad era constante, por lo tanto, siempre vale lo mismo. En cualquier tiempo va a valer lo mismo. ¿Qué puedo sacar de este gráfico? Como dice ahí, el área bajo la curva. ¿Qué me representa el área bajo la curva? La distancia recorrida. Lo mismo acá. ¿Cuál es la diferencia? Que acá la velocidad es positiva y acá la velocidad es negativa, pero sigue siendo el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. A medida que transcurre el tiempo, la velocidad sigue siendo la misma. Y el área bajo la curva también representa la distancia recorrida. Entonces, para que quede más claro, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué me dice el ejemplo? Un móvil se desplaza por un camino rectilíneo durante 6 segundos, moviendo según lo muestra la figura. Entonces tenemos uno de velocidad versus tiempo que es constante, por lo tanto estamos frente a un movimiento rectilíneo uniforme. Respecto a esta información, ¿es correcto afirmar que dicho tiempo el móvil es uniforme? Correcto, porque estamos frente a un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante durante el trayecto, correcto, porque a medida que transcurre el tiempo, la velocidad es la misma, es constante, ¿ya? Y me dice, la distancia recorrida es 18 metros. ¿Cómo sacábamos la distancia? Área bajo la curva. Entonces, área bajo la curva. ¿Qué tenemos? Tenemos el área de un cuadrado, porque es un cuadrado, base por altura. Entonces, la base de este cuadrado, bueno, en realidad este rectángulo va a ser de 6 y la altura va a ser de 3. Por lo tanto, el área me da 18 metros. Por lo tanto, las 3 son correctas. La E es la correcta. Y ahí tenemos un ejemplo. Lo otro que vamos a ver son movimientos relativo y absoluto. El movimiento absoluto es que el sistema de referencia está en reposo, no se mueve. ¿Cuáles son los movimientos absolutos? Ya lo vimos. El movimiento que vimos recién, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es el movimiento relativo? Es aquel que el sistema de referencia es móvil, se mueve. O sea, depende de cómo yo vea el movimiento. Entonces, ¿cuál utilizaremos? El absoluto, pero vamos a ver el movimiento relativo. ¿Qué me dice el movimiento relativo? Que el movimiento relativo depende de donde yo esté. Por ejemplo, la persona que está fuera del tren ve que las personas que están dentro del tren se mueven con el tren, porque su sistema de referencia está afuera. Pero una persona que está dentro del tren, con las mismas personas, y el tren, aunque se mueva, ve que la persona que está a su lado está inmóvil, está quieta. A eso se le llama sistema de referencia. Depende de dónde yo esté mirando. Si estoy fuera del tren y veo una persona dentro del tren que se está moviendo, es porque
como yo estoy afuera y veo hacia adentro, la persona que está dentro se mueve con el tren. Pero si yo estoy dentro del tren y veo a una persona al lado mío, se ve que está detenida. ¿Por qué? Porque estoy en el mismo sistema de referencia. Por ende, ¿qué puedo decir de acá? En un movimiento relativo, siempre en un movimiento relativo, si las velocidades van en la misma dirección, se restan. Si las velocidades van en sentido contrario, se suman. Lo único que yo puedo saber en un movimiento relativo son velocidades. ¿Y por qué puedo saber de las velocidades? Porque este movimiento relativo, las velocidades son constantes. Estamos frente a un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si van en el mismo sentido, las velocidades se restan. Si van en el sentido contrario, las velocidades se suman. Por eso, el tren va hacia la derecha, se podría decir, y la persona va hacia la izquierda. Por lo tanto, en este sentido, se suman. Por lo tanto, ve que la persona se mueve. En cambio, acá van en el mismo sentido porque están dentro del tren, por lo tanto ve que no se mueve la persona. A eso se le llama movimiento relativo. Ya hemos terminado la clase. Era lo que nos faltaba por ver por movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto tenemos el resumen de la clase o la síntesis de la clase. ¿Qué es lo que vimos? Vimos movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que es este movimiento? Es uniforme, por lo tanto la rapidez es constante y la velocidad también es constante. Este movimiento también es rectilíneo, por eso se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Como es rectilíneo, la trayectoria es en línea recta. Ahora, este movimiento, su definición, ¿qué es lo que me dice? Que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Vimos la rapidez y la velocidad. La rapidez es un escalar, la velocidad es un vector. Y vimos la ecuación itineraria o la general de este movimiento. Y también vimos movimiento relativo. ¿Qué es lo que era el movimiento relativo? Que dependía del sistema de referencia, de donde yo esté viendo el cuerpo. Entonces, si van en la misma dirección, las velocidades de los dos cuerpos se restan. Si van en sentido contrario, las dos velocidades del cuerpo se suman. Y por último, ¿qué vimos? Como es trayectoria línea que marca el cuerpo al moverse. Ya chicos, terminamos las clases por hoy y ahora van a ir a pleno a hacer la prueba de pleno que está ahí, que se llama movimiento rectilíneo uniforme 2. Y ahí tenemos problemas para que la apliquen la materia de que hemos visto hoy. Así que a darle todo. Saludos y nos vemos la próxima semana con la retroalimentación de la prueba de pleno. Y cualquier duda no olviden preguntarme por mensaje de pleno para yo responder y no olvidar poner presente en el foro. Saludos chicos, nos vemos. Chao.